Bienvenidos y bendiciones para todos los que visitan este canal. Dios los bendiga a todos. En esta ocasión haremos la segunda parte de testimonios de personajes del siglo II. En esta ocasión será la segunda parte. Ahora vamos a hablar de Hipólito, pastor u obispo de Porto. Hipólito vivió en la primera parte del siglo III. Fue pastor de una iglesia enteramente independiente, situada a la desembocadura del río Tíber, muy cerca de Roma. Protestó con fidelidad contra las pretensiones, errores y corrupción de la iglesia de Roma y contra su pastor Calixto. Él no tuvo amistad con Calixto, escribió: llegando al conocimiento de sus enseñanzas, no las aceptamos, sino que les resistimos cara a cara. La iglesia en parte estuvo firme y muchos de Roma también quedaron firmes, pero la mayor parte estuvo de acuerdo con este hombre corrompido. Cuando dice corrompido es una referencia a Calixto, no a Hipólito, pastor u obispo de Porto. Solo daremos algunos datos, no todos los que yo tengo acá, pero para que podamos tomar en cuenta o podamos distinguir entre Hipólito y Calixto. Calixto es uno de los que aparecen en la lista de los papas de la Iglesia Católica. Hipólito y su iglesia, junto con las congregaciones en Roma que creían como él, y dice bien lo que dice aquí el escritor, junto con las congregaciones, es decir, con las otras iglesias en Roma que creían como él, se declararon enemigos de Calixto, el cual está en la lista de los papas y sus sucesores. Esto prueba que las iglesias de Roma y de las regiones adyacentes eran anabaptistas, y que la línea de separación entre las iglesias falsas y verdaderas había sido trazada. El descubrimiento de los escritos de Hipólito es de mucha importancia. Nos da mucha luz sobre la condición de las iglesias en el siglo III y especialmente en Roma, que nunca hubiéramos recibido si estos escritos no se hubieran descubierto. La parte de sus escritos que se refiere a la iglesia de Roma y su clero está llena de interés. Hipólito lo censuró por su inmoralidad, su revelación de estas cosas da un golpe fatal a muchas de las pretensiones de Roma. McClinton y Strong, volumen 4, página 269. La descripción que Hipólito ha dado de la iglesia de Roma y sus obispos es cosa terrible. La iglesia de la cual Calixto fue obispo estaba llena de adúlteros, homicidas y pícaros. Calixto fue uno de la misma clase, y todavía peor que ellos, porque no hizo distinción en cuanto a los que ingresaban a la iglesia como miembros. Admitió a todos sin cambio de vida. Además de esto, según Hipólito, Calixto inventó la doctrina diabólica de la salvación bautismal, ofreciendo salvación por el bautismo. Y si después del primer bautismo cometían toda clase de pecado, podían tener remisión de ellos por un segundo bautismo. Esta fue la condición de la Santa Iglesia Católica Romana, la madre de la fornicación, y que llegó a ser la abominación de la tierra. No debemos pensar que no había más que una iglesia en Roma, porque según el doctor Ford, enseña también que un obispo debe ser escogido por todos los miembros de la iglesia, y que él debe ser
sin reproche, como escribieron de él los apóstoles, Antenicene Fater, volumen 4, página 257. Newman dice que Hipólito era uno entre 4 de los más grandes teólogos de su tiempo, y en cuanto a sus doctrinas, estaba de acuerdo con los montanistas y los novacianos. Atención, Newman dice que Hipólito era uno de entre 4 de los más grandes teólogos de su tiempo, y en cuanto a sus doctrinas estaba de acuerdo con los montanistas y los novacianos, y que era un hombre de poder. Newman, CH, Historia, página 254. Uno de los más ilustres mártires durante la persecución en Roma fue Hipólito, obispo. Se adhirió al partido novaciano y gozaba de gran reputación como virtuoso. Historia de la Iglesia Católica, volumen 1, página 349. Armitage en su historia dice que Hipólito condenó todo error opuesto a las Escrituras, probó cada artículo de su fe por las Escrituras y abiertamente se puso a los obispos de la capital en todas sus pretensiones, exponiendo sus groseras iniquidades. Él rechazó toda comunión con la Iglesia de Roma, llamándole una escuela y no una iglesia. Expuso la iniquidad de su pastor de una manera enérgica. Hipólito odiaba mucho de la usurpación episcopal de la Iglesia de Roma, y no solamente rechazó la supremacía de aquel obispo, sino que expuso sus herejías y vida escandalosa. Historia of Bab, Armitage, páginas 182, 184 y 191. Se encontraba en ese tiempo que los obispos de algunas de las iglesias metropolitanas empezaron a pretender tener poder en su derredor, y una de ellas fue la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma no era la misma en sus doctrinas que cuando Pablo estuvo ahí, ni era la misma en su práctica como era cuando Clemente escribió su carta a la Iglesia de Corinto, siendo pastor en Roma, ni tampoco era la misma como lo era cuando Justino defendió tan valerosamente la verdad en Roma. Esta iglesia, después del transcurso de más de 200 años, llegó a ser muy corrupta, se alejó de la verdad, y los fieles que habían quedado en Roma sufrieron mucho, viendo las cosas tan malas, sin tener poder de remediarlas. Pero en los capítulos dedicados a los novacianos, veremos cómo Dios abrió el camino para su libertad. Ahora vamos a hablar un poquito de los novacianos. Vamos a ver qué nos dice aquí. Novaciano era un filósofo pagano antes de su conversión, y según Neander, él llegó a ser uno de los más distinguidos teólogos de su tiempo, y por esto estaba bien preparado para el trabajo que él cumplió. Del capítulo dedicado a Hipólito se ha visto la condición en que se encontraba la Iglesia de Roma cuando estaba bajo la dirección de Calixto, y parece que 16 años después del tiempo que ahora estamos estudiando, sus condiciones no se encontraban mejores. Había en ese tiempo dos partidos, el partido relajado y el partido estricto. Muchas veces en una misma iglesia existían estos dos partidos. Esa era la condición en que se encontraba la Iglesia de Roma en tiempos de Novaciano. Cuando el tiempo llegó de nombrar pastor en la Iglesia de Roma, había dos candidatos: Cornelio, que pertenecía al partido relajado, como hemos visto en Calixto, que cometió tantas barbaridades, y Novaciano, que pertenecía al partido estricto, como hemos visto en Hipólito. El resultado de esta elección fue que se originó una división completa. Los que se separaron de Roma fueron llamados en el oeste novacianos, y en el este generalmente fueron llamados puritanos, y ellos existieron por muchos siglos, ancien
Catholic Church, página 102. Según Neander, Novaciano no quiso ser pastor de la Iglesia de Roma, porque declaró solemnemente que no quería ser candidato para el obispado, entre paréntesis, pastorado, de la Iglesia de Roma. Después de la muerte de Fabián, pudo haber elegido tal oficio por causa del gran respeto que la mayor parte de los de la Iglesia tenían por él. Sabemos que la Iglesia quedó 1 año y medio sin pastor, y después de la muerte de Fabián, antes que el ambicioso Cornelio subiera al obispado de la Iglesia, cuando el partido estricto de la Iglesia, que estaba de acuerdo con las doctrinas de Novaciano, vio que Cornelio iba a ser candidato, eligió a Novaciano como su pastor, aun cuando era en contra de la voluntad de este. Neander, Historia, CHR, volumen 1, páginas 230-240. Según el testimonio de Tertuliano mismo, parece que él quedó como pastor interino de la Iglesia de Roma durante el tiempo que la Iglesia no tuvo pastor. En la carta escrita a Cipriano sobre la cuestión de la disciplina se encuentra esta idea. Además, según esta carta, una de las cosas de mucha importancia era la disciplina de las personas que habían vuelto al paganismo y que habían sacrificado a los ídolos. Algunos, según esta carta, quisieron recibirlos en las iglesias o en la iglesia sin esperar, que debían ser disciplinados, sin esperar, pero Novaciano recomendó que debían esperar hasta que la iglesia tuviera un pastor. Antes que procedieran a disciplinar a las personas que debían ser disciplinadas, porque tal vez habría dificultades y se destruiría la armonía no teniendo pastor. En esa carta nos dijo que era imposible que los arrepentidos volvieran a la iglesia. Los Padres Antenicenos, volumen 5, páginas 309-310. Si Novaciano hubiera sido un pastor ambicioso, él hubiera llegado a ser pastor de la iglesia, porque él tuvo la oportunidad de hacerlo. Pero él no quiso ser pastor de la iglesia, sino que quiso tener una iglesia limpia y verdadera. Como hemos visto, los verdaderos testigos de Cristo empezaron en el siglo III a separarse de las iglesias corrompidas. Esta buena obra fue empezada en Roma por Hipólito, continuada por los novacianos. Se extendió rápidamente en todas partes. La parte corrompida permaneció en la iglesia de Roma y formó la semilla de la cual nació la jerarquía romana. Aún no había obispos nacionales, ni tampoco los hubo por algunos siglos. Un obispo metropolitano, enseñorándose sobre las heredades del Señor, fue el germen del papismo en ese tiempo y en los próximos siglos. El bautismo de Novaciano ha sido discutido mucho, porque fue administrado cuando él estaba enfermo en la cama. El agua fue echada en su derredor y sobre él, cubriéndolo tanto como fue posible. Por supuesto, este bautismo no fue válido a menos que él fuera completamente cubierto. Pero él fue rebautizado después que dejó el partido dominante. Fue acusado por el pastor de Alejandría de rechazar o negar su bautismo anterior. Puesto que Novaciano fue tan insistente en cuanto al bautismo después de que dejó el partido dominante, no debemos dudar de su rebautismo.
ver, perdón. Pasamos ahora a la página 115, 116, que dice de la siguiente forma: cuando Constantino llega a ser el emperador, quiso unir a los novacianos con la Iglesia Católica, porque había examinado sus doctrinas y encontrado que eran verdaderas y que ellos fueron piadosos y rectos en sus vidas. Las doctrinas de los novacianos fueron concordables a la Iglesia Católica, pero las doctrinas de los católicos no fueron concordables a los novacianos, porque los católicos habían puesto demasiadas innovaciones en su iglesia. Un corto tiempo después del concilio de Niceno, Constantino condenó la clemencia que él mismo había tenido hacia los que diferían de la Iglesia Católica y publicó un edicto exigiendo que todos se conformaran a la Iglesia Católica. Aquí vemos la participación o la intención, el propósito, el interés de Constantino, en su interés de que todos fueran solamente una iglesia, y que esa iglesia sería la Iglesia Católica. Pero dice aquí que los católicos habían puesto demasiadas innovaciones en su iglesia. Un corto tiempo después del concilio de Nicea, Constantino condenó la clemencia que él mismo había tenido hacia los que diferían de la Iglesia Católica y publicó un edicto exigiendo que todos se conformaran a la Iglesia Católica. Larner dijo que este edicto fue especialmente contra los novacianos. En este tiempo, 330 más o menos, los novacianos fueron muy numerosos en Frigia, Italia. La persecución que sucedió después de ese decreto fue muy severa. Sus libros fueron destruidos, les fue prohibido reunirse más y muchos de sus templos fueron destruidos. Las medidas opresivas de Constantino hicieron que muchos dejaran el lugar de sufrimiento y se retiraran a lugares secuestres. Claudio Seisel, un obispo romano, traza el levantamiento de la herejía de los valdenses a un pastor llamado Leo, que salió de Roma durante esta persecución para los valles del Piamonte. Orchard, CH, Historia, volumen 1, página 58. A fines del siglo IV, los novacianos tuvieron 3 o 4 iglesias en Constantinopla. Tuvieron también iglesias en Nice, Nicomedia y Cotibeo en Frigia, todas ellas grandes y de extensivos cuerpos. Además de esto, fueron muy numerosas en el Imperio Occidental, Italia, Francia, Suiza y España. Había algunas iglesias de ellas en la ciudad de Alejandría. En el principio del siglo V, en el año 412, Cirilo fue ordenado obispo de la Iglesia Católica en aquella ciudad. Uno de sus primeros actos fue cerrar las iglesias de los novacianos. Cirilo privó a uno de los ministros novacianos de todas las cosas que poseía. Experimentaron el mismo tratamiento en Roma de las manos de Inocencio, quien fue uno de los primeros obispos que persiguió a los disidentes y les quitó sus iglesias. Inocencio escribió a otros muchos obispos, dándoles la regla de disciplina que tenía en su iglesia, con el objeto de establecer uniformidad. Duplin, página 1958. Orchard dice que no fue posible imponer esta uniformidad sobre los novacianos, ni recibieron sus ideas en cuanto al bautismo de los niños. Por consecuente, ellos llegaron a ser el objeto de su persecución. Otra razón de la persecución fue que los novacianos rebautizaron a los católicos que venían a ellos. En el cuarto concilio laterano,
fueron hechos edictos para desterrar a los herejes, y estos edictos fueron sostenidos por el edicto publicado en el año 413 por el emperador Teodosio y Honorio, declarando que todas las personas rebautizadas y las que los habían rebautizado serían castigados con la pena de muerte. Por causa de este edicto, Albino, un ministro celoso con otros, fueron muertos por el acto de rebautizar. Este edicto fue hecho por causa de la influencia de Agustín, el hombre que no pudo soportar ningún rival ni ninguna persona que puso en duda la virtud de sus derechos o la santidad de sus hermanos en la fe o la verdad del credo de la Iglesia Católica. Fíjese bien que este edicto fue hecho por causa de la influencia de Agustín. Estamos hablando de Agustín de Hipona. Y estos puntos los disputaron los novacianos y los donatistas, dos cuerpos grandes y poderosos. Por lo tanto, ellos fueron quienes consecuentemente hicieron sentir el poder de su influencia. Estos modos de persecución obligaron a los fieles a abandonar las ciudades y buscar lugares seguros en el campo, lo cual ellos hicieron, especialmente en los valles de Piamonte, por lo cual estos comenzaron a ser llamados, aparte de otros nombres, valdenses. Los novacianos antes de 405 florecieron en Roma, teniendo muchas iglesias con congregaciones grandes, pero el poder creciente de la Iglesia Católica y su unión con la espada, el carácter ambicioso de sus oficiales, con el espíritu tiránico de sus obispos, los impulsaron a destruir todo interés opuesto. Por consiguiente, un individuo cuya hostilidad sintieron los novacianos fue Celestino I, uno de los sucesores de Inocente en el año 413. Él se posesionó de todas sus iglesias en la ciudad de Roma y les compelieron a adorar en sus casas privadas en los lugares más oscuros. En Roma, Honorio les incluyó en su edicto de 412 contra los herejes, y en Alejandría Cirilo cerró sus iglesias, y expulsó a sus obispos. Inocente I fue el primer papa que tomó medidas fuertes contra ellos. Él fue seguido por Celestino I, quien quitó su adoración pública. Sin embargo, en el este tuvieron su organización a lo menos hasta el siglo VII. Schab, Herzog, volumen 8, página 202. En esta declaración de Arnac tenemos un sumario de la existencia de los novacianos desde el siglo III hasta el siglo VII. Por causa de la presión de estos últimos siglos, muchos se fueron a otras partes para escapar de la persecución. La usurpación de poder por los sacerdotes romanos ocasionó que las multitudes expresaran públicamente su horror al vicio y a la intolerancia del clero romano, y especialmente a la ambición del pontífice romano. En los siglos VI y VII, muchos se retiraron de los lugares de opresión sacerdotal, de la ignorancia y sensualidad, buscando refugio en Piamonte, y fueron llamados valdenses. Orchard, Historia of Bab, volumen 1, página 256. Dice Moseim, este pueblo santo. Moseim es un escritor, un historiador luterano. Este pueblo santo, dice Moseim, se retiró de la vista pública. Sin embargo, está probado que mientras algunos buscaron asilo en otros reinos, muchos de este pueblo rechazado continuaron en Italia, y una sucesión de ellos
será encontrado con otros nombres, es lo que dice Mosein, historiador luterano, el más importante. Otros historiadores están de conformidad con estos últimos testimonios, como dice Butler en su historia, página 167. Los novacianos se consideraban como los únicos de comunión pura. Negaban la validez de todas las iglesias que proponían readmitir a los viles ofensores. Ellos rechazaban los otros bautismos y rebautizaban a todos aquellos que se juntaban a su comunión, mientras admitían la posibilidad de misericordia a un mortal pecador. Negaban a la iglesia el derecho de absolver. Ambas sectas decían tener el reconocimiento de todas las iglesias, pero la secta de Novaciano se propaga en el oeste y en el este hasta el siglo XV. Esto es lo que dice Mosein, historiador importantísimo de los luteranos. Repito las palabras finales de Mosein. Butler dice: ambas sectas decían tener el reconocimiento de todas las iglesias, pero la secta de Novaciano se propagó en el este, se propagó en el oeste y en el este hasta el siglo XV. Hasta el siglo XV, es decir, antes que Lutero clavara sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Alemania. Robinson dice: un torrente de inmoralidad entró en la iglesia, y Novaciano se separó, y otros muchos con él. Otros muchos siguieron su ejemplo, y sobre todo el imperio establecieron iglesias y florecieron durante los 200 años siguientes. Después, cuando las leyes penales les obligaron a ocultarse y adorar a Dios en lo privado, se distinguieron por diferentes nombres, y una sucesión de ellos continuó hasta la Reformación. Podemos decir, hasta nuestros días. Esto es lo que dice Robinson en Research, página 126. Según el testimonio de estos dos últimos historiadores, Butler y Robinson, los novacianos continuaron por lo menos hasta el siglo XVI. No siempre llevaron el mismo nombre, pero enseñaron la misma doctrina. El doctor Cram, a quien el doctor Armitage clasifica como buen teólogo y grandemente versado en la historia eclesiástica, dijo: nosotros podemos satisfactoriamente inferir que ellos se abstuvieron de seguir la innovación y que las iglesias novacianas fueron las que ahora son llamadas bautistas, adheridas a la práctica apostólica y primitiva. Cram, Historia of Bab, página 59. Esta cita nos da a entender que las iglesias que llevaron el nombre de Novaciano en el siglo III descendieron de las iglesias apostólicas y han existido desde aquel tiempo hasta ahora. Muy bien, hasta aquí dejamos la presentación de la segunda parte de testimonios de personajes del siglo II, aunque en esta parte ya estamos hablando del siglo III y IV. Bendiciones para todos.